Hola, buenas tardes, bienvenidos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Mi nombre es Marco Antonio López y tengo el placer de estar compartiendo este espacio con nuestra querida María, que nuevamente está con nosotros. María, ¿cómo estás? Así es. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, aquí una vez más aquí en el programa. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues estamos hablando el día de hoy. Es un programa muy particular porque el tema es el 5º encuentro sobre ciudadanía global que se llevó a cabo en la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, muy cerca de la ciudad de Chicago. Y precisamente el tema es hablar sobre qué es este concepto de la ciudadanía global y cómo es que se vincula con la educación, cómo es que las tendencias educativas en todas las universidades del mundo están migrando y virando a esta idea de la ciudadanía global, y cómo los planes de estudio de las universidades se ven repercutidos por este concepto. Es un concepto pedagógico y un concepto de formación cívica y de ciudadanía muy muy interesante, y que básicamente tiene que ver con todos los problemas y todas las cosas que vivimos aquí en el mundo. Lo vamos a estar haciendo esta experiencia platicándoles un poquito cuál fue mi participación y mi experiencia en este 5º foro sobre ciudadanía global que se llevó en la Universidad de Notre Dame, pero también compartirles un poquito que este foro mi participación en este foro es resultado del trabajo de un grupo de académicos, de activistas de derechos humanos, de activistas de derechos ciudadanos, que fuimos convocados por el Centro de Paz y de Ciudadanía Global de la Universidad de Haverford, que está en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos también. Entonces, básicamente la experiencia va a estar siendo compartir esas vivencias. Justo en la imagen de atrás van a ver ustedes algunas fotos que el querido equipo de Radio Info, como siempre, soportándonos, dándonos todos los elementos técnicos que necesitamos para transmitir y para estar comunicándonos con ustedes, nos están compartiendo en esta ocasión. Entonces, espero que puedan estar interactuando con nosotros, reflexionando, escuchando lo que es la ciudadanía global y compartiendo sus comentarios en nuestro en el programa, compartiendo sus comentarios en la página de internet www.radioinfo.org, también en nuestra página de Facebook en Radio Info, o en el propio canal de Facebook o canal también de YouTube del Instituto Mexicano de Psico-Oncología de Radio Info. Así que todos estos canales de comunicación están abiertos para que podamos tener un diálogo de reflexión y un poquito pensar lo que es la ciudadanía global. ¿Cómo ves todos estos temas, María? Qué interesante, ¿no? Porque el hecho de que se haga la investigación justamente acerca de lo que es la ciudadanía en cuanto a la educación global, en cuanto a que va enfocado a los estudiantes extranjeros, ¿no? Que justamente son los que tienen como ese ímpetu, esas ganas de estudiar, ¿no? Fuera de su país, ¿no? Entonces se me hace algo súper interesante. Me imagino que ha de haber estado muy, muy, muy padre el congreso, ¿no? Del cual, traes muchas ideas, yo supongo, ¿no? Muchas renovaciones en cuanto a la educación, y sí, es muy interesante. Sí, y fíjate que el tema de la ciudadanía global, sí convoca y sí incluye a estudiantes extranjeros que están en universidades, pero también básicamente es un concepto transversal. Es un concepto transversal con el cual los planes de estudios de las universidades en general en todos lados del mundo están renovándose, pensando en que la formación del estudiante pueda tener una visión mucho más amplia de lo que son las problemáticas mundiales. Es decir, nuestra visión inicial en una formación tiene que ver con formarnos, por ejemplo, en psicología, para atender temas de psicología de mi localidad y nada más, ¿no? No hay un alcance mayor en un inicio. El concepto ciudadanía global que fue impulsado por la Organización
de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ya desde hace más de 70 años, tiene que ver con esta idea de incentivar a que el estudiante se forme con una visión global del mundo, iniciando por estar vinculado a temas y problemáticas de mi localidad, pero también pensando en una visión mucho más amplia, a nivel comunidad, a nivel ciudad, a nivel país y a nivel regiones y a nivel del mundo. Y en donde entonces la formación que llego a tener puede tener este alcance, porque finalmente yo también voy a estar desde la perspectiva de la educación, pues colaborando o compitiendo laboral, académicamente y profesionalmente con estudiantes de otros países del mundo, y también los problemas del mundo. Por ejemplo, piensa en la contaminación, piensa en la migración, piensa en la guerra, ¿no? Piensa en la violencia generalizada, piensa en la perspectiva de género y la necesidad de empoderar a las mujeres, piensa en temas como el medio ambiente o el calentamiento global, claro. Piensa en tema de la pobreza, o sea, temas que son comunes, finalmente nos van a repercutir a todos. Entonces, la ciudadanía global como concepto, en la perspectiva de formación, pues lo que va a buscar es que nuestra formación tenga una visión mucho más amplia, y que entonces nuestras experiencias educativas y nuestra formación teórica, cognitiva y del alcance del conocimiento, pues sea mucho más amplio para poder ser parte de la solución de estas problemáticas comunes que finalmente van a requerir soluciones porque nos repercuten a todos, ¿no? Claro, vaya que sí es bien importante, porque bueno, justamente los temas que ahorita pues acabas de mencionar, a veces nada más lo enfocamos en nuestro país o en nuestra región o en nuestra ciudad, pero qué tan importante es poder ampliar este conocimiento y poder saber que bueno, aún en otros países existe esta problemática y qué se puede hacer, ¿no? Cómo se puede solucionar, porque bueno, por ejemplo, la contaminación, a veces pensamos, ¿no?, que solamente es aquí en la Ciudad de México o ciertos estados de la República, pero bueno, si empezamos a investigar, podemos darnos cuenta que hay otros países en los cuales también existe la contaminación, ¿no? Y qué hay que hacer en torno a este tema, ¿no? Entonces, para eso hay que hacer como una ardua investigación de varios colegas, de varios profesionales, para que justamente pues puedan encontrar algunas herramientas, ¿no?, o algunas bases para poder pues trabajar sobre este tema. Sí, y fíjate que fue una experiencia muy interesante desde el momento de tener que partir, a Estados Unidos, porque precisamente el traslado y el trayecto del viaje pues te da un panorama de cómo se entiende pues el tema de la ciudadanía global desde el simple y sencillo hecho de tener que movilizarte, ¿no? El tema de la lengua, sí, claro. El idioma y la comunicación es fundamental ahora simplemente para poder explicar, en mi caso, para qué iba yo a Estados Unidos, ¿no? En el momento de entrar por el punto de control migratorio, me cuestionaron de una manera muy fuerte a dónde iba, o sea, cuál era mi intención de estar ahí en el país. Y la comunicación, o sea, el hablar inglés es una herramienta que desde esta perspectiva de la ciudadanía global, pues es fundamental. Hoy básicamente cualquier universitario, cualquier persona que estudia una licenciatura, ya no digas estudios de maestría o de doctorado, pero si no tienes el dominio del inglés como una segunda lengua para poderte comunicar, pues prácticamente todos tus conocimientos, todo lo que sabes, está desactualizado, ya no es posible aplicarlo en este contexto global. Sí, efectivamente. A veces pensamos que bueno, solamente es nuestro idioma, ¿no? Y que con esto, bueno, podemos continuar con nuestra profesión y bueno, pues seguir adelante, pero sí es cierto, Toña, porque bueno, al final de cuentas el idioma, ya sea inglés o el francés, que bueno, que en algunos momentos nos lo llegan a pedir, si cuando llegamos a buscar trabajo, ¿no? Dicen, ¿cuántos idiomas sabes? No, pues solamente el nativo. No, pues entonces no eres apta, ¿no? Claro. Porque bueno, pues debes de tener un conocimiento más amplio para poder
tener este trabajo que está solicitando, ¿no? Y bueno, pues es bien importante realmente que quien no cuente ya con el idioma de inglés, pues empiece a investigar a dónde pueda estudiarlo, ¿no? Así es, y fíjate que sí, efectivamente, el poderme yo comunicar en inglés, pues pudo clarificar para las personas de la Agencia de Seguridad Interior de Estados Unidos, pues mi presencia en Estados Unidos, y también un poquito, en mi caso, pude también compartir las razones a las que iba a estar, dónde me iba a quedar, o sea, cosas tan básicas como una dirección, cosas tan básicas como cómo me iba a transportar, cuánto dinero llevaba. Y sí, no es un mito que te revisan el Facebook, sí revisan el Facebook, así que si publicas contenidos, pues tienes que asumir y ser responsable de esos contenidos, ¿no? Ya ves que cuando llega el presidente actual de Estados Unidos, pues se decía, ¿no?, que si las visas hacia Estados Unidos pues se daban con algunos criterios. Sí, seguro que sí se tiene que ver ese tema de qué comentas en las redes sociales, así que ojo con lo que comentan. Así es, y bueno, pues hay que estar bien justamente en el Face, porque a veces, bueno, pues es tan libre que, bueno, puedes hacer una expresión que esté fuera de lugar en cuanto al país o en cuanto al gobierno, y bueno, pues ya no eres apto también para poder entrar, sí, ¿no? Sí, y es muy curioso porque recientemente cambió la legislación ahí en Estados Unidos, y el tema de las redes sociales, sí los agentes migratorios y el gobierno de Estados Unidos tienen facultades para poderte negar la entrada, considerando un tema de seguridad, comentarios que quizá puedan ser espontáneos, ¿no? Sí. Pero déjame comentarte y compartirte que una vez que llego a la Universidad de Haverford, en el estado de Pensilvania, muy cerca de la ciudad de Filadelfia, llego a esta universidad y me preparo para este encuentro sobre ciudadanía global, y tengo la oportunidad de conocer a muchas personas, a muchos académicos de muchas partes del mundo que precisamente iban con la misma invitación y con la misma intención de reflexionar en este encuentro con los estudiantes de esta universidad sobre lo que es la ciudadanía global. Y en mi caso, el aporte que me toca compartir es el concepto de hospitalidad radical, ¿no? Uno diría, bueno, pues eso qué tiene que ver con la ciudadanía y con todo lo que hablaste hace un momento. En un momento más estaremos comentando qué es este tema de la hospitalidad radical, pero tuve la fortuna, de hecho lo que quería era poder compartir este micrófono con algunos de ellos. Espero que en el futuro lo podamos hacer, pero inicialmente mi idea era que vía internet pudiéramos tener alguna comunicación. Lamentablemente los horarios de el mundo pues no nos dejaron hacer este enlace en esta ocasión, pero estoy seguro que en el futuro podemos tener este enlace. Tuvimos, les voy a decir algunos nombres de los académicos o activistas con los que estuve compartiendo el espacio, para que tengan un perfil de qué era lo que estábamos haciendo en el espacio común. Vicky Acevero de Green Market en Santa Cruz, Estados Unidos, que se dedican a sembrar en los espacios urbanos, y de esta siembra de alimentos hacen una venta de manera urbana. Entonces el tema de la soberanía alimentaria, ellos trabajan soberanía alimentaria, pues es un concepto muy importante en el tema de lo que es ciudadanía global. Tuve la oportunidad de estar con Aki Bivins de la ciudad de Pittsburgh. Él básicamente es un activista de derechos civiles. Ustedes recordarán a Martin Luther King y el tema de los derechos civiles y todo lo que fue este movimiento de la reivindicación de los derechos civiles en Estados Unidos. El tema del esclavismo y el tema de la segregación racial allá es muy fuerte. Entonces los derechos civiles es un tema básico en el tema de ciudadanía global. Tuve la oportunidad de estar con Janice Macmillan del Centro de Innovación de Enseñanza de la Universidad de Cape Town en Sudáfrica, ¿no? O sea, también en África, pues es un continente en donde hay muchos problemas, pues nacidos del colonialismo, ¿no? Y entonces la gente está haciendo cosas muy interesantes en el aspecto de
de lo que, cómo están tratando de reconstruir nuevas formas de convivencia ciudadana a partir de todo este dolor de lo que fue el colonialismo en África, de lo que es las guerras civiles y las matanzas y cosas que viven ahí. Por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, pues tenemos el apartheid, de la situación que se dio con Nelson Mandela, sí, y de cómo ahora Sudáfrica es un país que tiene que reinventar su identidad y su ciudadanía. Entonces, pues eso es otro ejemplo de las cosas, ¿no? Y una más, como para tener un ejemplo, de China, ¿no? Tuve la oportunidad de estar con una colega de China, Yuan Jian, que nosotros, para poder pronunciar bien su nombre, porque sabrán ustedes que el chino no son letras alfabéticas, sino sí, una especie de glifos, ¿no? Son símbolos, tienen un nombre específico que se me olvidó. Entonces su nombre no se pronunciaba Yuan Jian, sino así lo leíamos nosotros, pero tiene una pronunciación especial, y acabamos diciéndole Kate, de Amity Foundation, que básicamente pues daban educación para la salud, para soportar lo que era la experiencia de ejercer los derechos en China. Como sabrán ustedes, China es un país muy particular, la máxima potencia de economía en el mundo, sistema socialista en la cuestión comunitaria, y económicamente son sistema capitalista. Entonces es un encuentro muy interesante. Pues básicamente este era el perfil de personas que estábamos en este encuentro, que inicia primero en la Universidad de Haverford. Qué interesante, porque bueno, pues son varios países en los cuales tuvieron la oportunidad de que bueno, pues fueran a representarlos, ¿no? Y bueno, pues principalmente en que cada uno dio su aportación, y considero que bueno, pues todos salieron muy satisfechos, ¿no? Emocionados, supongo, porque bueno, pues fue un congreso internacional del cual están intercambiando pues tanto costumbres, formas de pensar, y bueno, acorde también a las profesiones, ¿no?, que cada uno está teniendo. Sí, y fíjate que es muy interesante el perfil del encuentro, porque básicamente de lo que se trataba, además de dar ponencias y pláticas sobre lo que uno hace en su localidad, yo iba representando a Casa de los Amigos, e iba representando al Instituto Mexicano de Psiconcología en la parte académica, sobre algunas cosas, sobre cómo también el IMPO pues intenta compartir las soluciones a los problemas nacionales, como por ejemplo el uso de la tanatología en áreas poco convencionales, como la desaparición forzada o las violaciones de derechos humanos, el soporte a víctimas de desastres naturales, como fue en el ejemplo y en el evento en septiembre del año pasado, ¿no?, que el Instituto Mexicano de Psiconcología pues organiza brigadas para dar este soporte. Entonces, estas situaciones cotidianas fueron compartidas en este espacio, pero me llama mucho a mí la atención cómo la Universidad de Haverford organiza el encuentro de tal manera que estábamos nosotros como académicos o como activistas de derechos humanos, pero estábamos compartiendo el espacio común con los estudiantes. O sea, no había ponencias, o sea, no había una separación de los ponentes de este lado, los expertos y los estudiantes por acá, sino estábamos todos compartiendo un espacio común. Y en este espacio común se hacía una interacción humana muy interesante, porque uno de los principios de la ciudadanía global es la dignidad humana y las interacciones humanas. ¿Cómo desde nuestros diversos roles y funciones en el mundo podemos generar una convivencia y un diálogo común que más que nos separe, pues nos ayude a encontrar puntos de inclusión y puntos de contacto? Entonces, como lo hizo la Universidad de Haverford, fue haciendo espacios comunes. Entonces te digo que teníamos la oportunidad de estar dialogando las problemáticas comunes con los estudiantes, como si todos fuéramos parte del mismo grupo. Sí había algunos espacios de exposición, como fue el tema de la hospitalidad radical en mi caso, pero la interacción era básicamente de tú a tú, ¿no? Entonces ahí pues se cumplía la premisa de Hans Hinkelamert: yo soy si tú eres. Podíamos hablar con el otro y el otro podía responder en el mismo nivel, aunque eran estudiantes de Estados Unidos. Y además era muy interesante algo, la comunicación era trilingüe, porque se hablaba en español,
se hablaba en inglés y también se hablaba en lenguas de países, de pueblos originarios. En el caso de México tuvimos un representante del zapoteco y también gente de África pues hablaba con sus dialectos nativos y era una mezcla de idiomas muy interesante. Wow, qué interesante, porque bueno, pues también los estudiantes sería importante saber cuál era la visión en cuanto al tema de ciudadanía global, ¿no? Porque bueno, pues acorde a lo que ahorita estás comentando, y que bueno, ellos son de Estados Unidos, son de origen, ha de ser interesante el conocer su punto de vista de ellos, ¿no? Con qué es lo que piensan. Sí, efectivamente, en el tema de los puntos de vista de los estudiantes, pues ellos estaban muy agradecidos de poder estar en espacios de interacción humana como en el que estábamos participando en la universidad. Es decir, conocer de primera mano las problemáticas, pero también generar espacios de participación en el futuro, porque no nada más era conocer las problemáticas, por ejemplo, en el caso de la migración mexicana y la migración de centroamericanos y de refugiados que se da en México, que fue parte del tema que a mí me tocó compartir con el concepto de hospitalidad radical, sino que cómo en el futuro estos estudiantes podían involucrarse en estas problemáticas, trasladarse desde su universidad hasta estos puntos de origen y entonces participar en programas de intercambio o de aprendizaje estudiantil donde ellos pudieran conocer de primera mano la experiencia, tener algunos aportes teóricos, pero lo más importante es poder participar en la solución, es decir, poder tener una especie de pasantías y estar en estos lugares donde están pasando los problemas del mundo y cómo ellos con lo que saben ser parte de la solución, ¿no? Que la voz de los estudiantes y las inquietudes que ellos nos hacían pues iba en ese sentido, porque esta universidad tiene programas de intercambio global, le llaman, en donde estudiantes de las universidades, de la Universidad de Haverford específicamente, van a diversos lugares del mundo a participar en pasantías de verano. Estoy hablando de dos meses, y pues están con las familias, están en las organizaciones, específicamente, por ejemplo, conviviendo con una tribu en Ghana, o participando en una organización que trabaja los derechos de los migrantes en México, o en el caso de Casa de los Amigos, siendo partícipe de haciendo real la hospitalidad radical que construye comunidad sin importar tu origen o tu condición humana, o en el caso de China, ¿no? Siendo partícipe también de cómo se van desarrollando los derechos civiles en una sociedad socialista. Entonces las experiencias no nada más eran de reflexión, sino de preparación para ser parte de esta ciudadanía global, es decir, tener que viajar y tener que involucrarte en estas problemáticas, ¿no? Sí, claro, que era justamente el que, bueno, cada uno pudiera expresar sus vivencias o su punto de vista, o de acuerdo a las problemáticas que cuenta con cada país. Es justamente una retroalimentación, ¿no?, que también se están dando, y bueno, pues justamente también los estudiantes, esto también para ellos les ayuda, ¿no?, para, bueno, buscar nuevas alternativas, nuevas opciones, y bueno, pues también llevarlo a la praxis, ¿no?, llevarlo a la práctica, no nada más que se quedara ahí en el Congreso. Y fíjate que una cosa muy interesante es que dentro del simposio de ciudadanía global, no nada más incluía ser parte de los talleres o ser parte de las mesas de discusión o ser parte de ponencias, sino que las interacciones con los estudiantes se daban en espacios no formales, ¿no? O sea, comer en el restaurante juntos, desayunar juntos, estar, digamos, en una cafetería común relacionándonos. A mí lo que más me llamó la atención es la oportunidad de todas estas personas que estábamos de participar en las clases, o sea, ser invitados especiales y dar la clase en temas específicos, o sea, como parte del simposio, pero participando, dando la clase específicamente. A mí me toca participar por ejemplo, en la clase de estudios latinoamericanos, hablando sobre teología de la liberación y un poquito cómo se vive desde la tanatología y desde los derechos humanos en México, fue la experiencia. Y también hablando tienen una facultad de espiritualidad
religiones y espiritualidad, lo cual a mí me sorprendió, que por cierto le mandamos un saludo al doctor Juan Alfredo Polo, decano de la maestría en tanatología, ¿no? Sí. Que precisamente aborda estos temas él, en donde en esta facultad de espiritualidad pues me toca compartir lo de la espiritualidad cuáquera y sobre qué pasa en México, qué está pasando en México con estos temas, pero también cómo la espiritualidad pues da fundamento para hacer una acción social. Entonces esta experiencia de dar clases en una universidad extranjera pues es algo que también me ayudó mucho a ver cuál es el estándar que tienen los estudiantes y las universidades, que básicamente son estándares altos. Y sobre todo, pues también el simposio también mezclaba ser parte de proyectos de investigación que se iniciaron en el simposio y que tenemos el compromiso de iniciar en este año, hacer la devolución en noviembre o algunos otros que se llevarán hasta el otro año, ¿no? Entonces, como ves, era una cosa bastante de muchas interacciones humanas y muy integral. Sí, vaya que sí. ¿Y estos congresos son cada año, 2 veces al año, o cada cuándo son? Pues fíjate que este congreso era un simposio, así tenía el nombre. En el caso de esta universidad es el primero que se hace en muchos años. El quinto encuentro sobre ciudadanía global, el que voy a comentar en un momento, ese sí se hace cada año, pero quizá después del corte comentemos un poquito más sobre esta segunda parte del quinto encuentro sobre ciudadanía global y aprendizaje para un mundo global, que se da en la Universidad de Notre Dame. Así que pues sigue con nosotros, no te vayas, para seguir compartiendo juntos esta experiencia, que estoy seguro que va a ser muy enriquecedora para ti. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, pues tenemos nuestras redes sociales, ¿verdad, María? Así es, por Facebook y bueno, también por YouTube. Exactamente. Entonces regresamos en un momento para seguir con el tema de ciudadanía global. Continuamos. Regresamos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Seguimos hablando sobre este tema de lo que es el quinto encuentro sobre ciudadanía global, que se realizó en la Universidad de Notre Dame, un poquito hablando sobre el precedente que fue la participación en la Universidad de Haverford, y vamos aquí a hablar, seguir platicando pues con nuestro público, ¿no, María? Así que nos es. Está aquí acompañando. Hay algo muy interesante que bueno, yo creo que también el público quisiera saber si dentro de este congreso que se realizó ¿hay alguna diferencia o hay alguna relación con el derecho internacional de este punto? Claro, pues básicamente, qué bueno que haces esta pregunta, porque esto no tiene que ver con el derecho internacional en cuanto a que son los instrumentos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas los que le dan sentido a este tipo de conceptos y de movimientos mundiales. O sea, si la pregunta es si los derechos humanos sustentan esto, pues sí. Pero en la realidad, esto es un tema que trasciende al derecho, ¿no? No es una cuestión para abogados, para estudiantes de derecho, para licenciados. Esto tiene que ver para todas las personas que están preparándose en este momento en cualquier licenciatura, en cualquier maestría, en cualquier doctorado. O sea, si queremos ser competitivos y ser parte de la dinámica mundial, el referente de formación es la ciudadanía global. Es decir, tener la capacidad, la habilidad, las competencias y la visión para poder interactuar con personas de distintos orígenes, de distintas nacionalidades, de distintos idiomas, en un mundo en donde los problemas ya no son aislados, y hoy menos, los efectos y las consecuencias son aisladas, sino que una situación de violación de derechos humanos, por ejemplo, en Siria, inmediatamente repercute en la salida masiva de personas que buscan asilo en un país y que están llegando a México, por ejemplo, pidiendo asilo y teniendo que ser parte de políticas públicas que en este momento no tenemos, ¿no? Eso es básicamente cómo desde la educación yo puedo formarme para saber interactuar y saber construir ciudadanía o construir una comunidad con personas con las que no tengo nada en común, ¿no? Qué complejo, ¿no?
vaya que sí, porque si es un poco difícil el poder relacionarse justamente con la comunidad de la región, del país, bueno, no vamos tan lejos, está de la propia Colonia, ¿sí? Ahora ya irnos un poquito más hacia otro país, hacia otros horizontes, claro que sí es muy difícil, porque bueno, pues a veces no compaginamos muchas ideas, y bueno, pues la parte de estarnos comunicando, de dar nuestro punto de vista, y la otra parte también, pues a veces es muy complejo, ¿no? Sí, justamente ahorita estamos escuchando en el fondo del programa la canción de Let the Sunshine. Let the Sunshine, deja que salga el sol, deja que se asome el sol, que básicamente es un grupo que se llama Aquarius. Bueno, la han cantado muchas versiones, pero es relevante esta canción porque es de las primeras canciones que hablan precisamente sobre la defensa de los derechos ciudadanos del mundo, vamos. Esta canción se cantó mucho cuando estaba Martin Luther King y el movimiento de los derechos cívicos y civiles en Estados Unidos, que es un movimiento muy fuerte, y ustedes recordarán que por la defensa de esos derechos Martin Luther King fue asesinado. No sabemos por qué intereses hasta la fecha, pero pues básicamente estos grupos que son del rock clásico y además de mucha resistencia, donde digamos en el mundo está habiendo un rock and roll mucho más intencionado a hacer conciencia en las personas. Esta canción se tocó mucho cuando también se dio el movimiento para resistir el envío de tropas a Estados Unidos con la guerra de Vietnam. Entonces tiene mucha historia esta canción, espero que les guste. Así es muy interesante conocerla también, el por qué, ¿no? El por qué claro. Compusieron esta canción. Entonces, bueno, yo te contaba que el tema de la formación de los estudiantes es una cosa que tiene que ver con trascender las barreras, quitarse las etiquetas de la identidad de la profesión, que puede ser engañosa, y dimensionar cuál es mi rol profesional en el mundo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que mi formación tiene que ser multidimensional, ¿no? Multidimensional y multinivel. Tengo que estar formado para resolver problemáticas a nivel local, tengo que estar formado para resolver problemáticas a nivel regional, tengo que estar formado para resolver problemáticas a nivel mundial, porque todas esas problemáticas me están repercutiendo como ser humano. Y además la solución principal es la educación para poder convivir con el otro y coexistir como seres humanos, sin categorías, sin distinciones. Entonces, ir construyendo esa ciudadanía global o esa ciudadanía común, que eso fue uno de los propósitos del encuentro, ¿no? Y sobre todo, fíjate que los aprendizajes, por ejemplo, el tema de los aprendizajes en las nuevas tecnologías, la educación MOOCs, la educación basado también en los aprendizajes significativos, el tema de las competencias, pues está centrado más ya en cómo estos aprendizajes que tenemos en la universidad, estos fortalecimientos del aprendizaje que pues generamos en la maestría, y cómo la investigación que se genera en el doctorado se lleva a la solución de problemas de una manera aplicada y con una visión de ir innovando permanentemente el conocimiento para que esta innovación permita hacer nuevos descubrimientos. ¿Qué quiere decir esto al final del día? Que lo que aprendamos sea realmente conocimiento aplicado, pero no solamente para ganar dinero, para tener un empleo, para tener, digamos, una mejor calidad de vida, que todo eso se vale, sino para resolver verdaderamente los problemas del mundo que necesitan una solución, y que el concepto de ciudadanía global y el movimiento del aprendizaje global, pues sabe que las soluciones son multidimensionales y multiniveles, ¿no? O sea, ya no hay ahorita soluciones segmentadas en ningún problema, en ninguna profesión.
Claro, pues es muy interesante saber que, bueno, pues no nada más el Congreso estaba como que dirigido a ciertos profesionales, ¿no? Sino que es en general y que, bueno, pues también todos en algún momento pueden participar, ¿no? Que no hay que quitarse esas etiquetas, ¿no? Y que, bueno, pues ir colaborando con ideas, con investigación ardua para que, bueno, pues esto pueda funcionar más adelante, ¿no? Y no nada más se quede en esta parte de teoría, ¿no? Sino que avance y, bueno, pues siga creciendo este congreso y pues llegue a haber más, ¿no? Claro. Y bueno, después, más o menos el simposio en Haverford duró alrededor de 8 días. Entonces tuvimos otros 5 días para participar. Este sí fue un encuentro mucho más amplio, el quinto encuentro sobre aprendizajes y ciudadanía global, que se realizó en la Universidad de Notre Dame, que lo organiza una organización internacional que precisamente se dedica a esto, a la ciudadanía global, y convoca a muchas universidades de Estados Unidos y del mundo a participar en este encuentro. Este sí se da cada año, y en este encuentro, hagan de cuenta que la dinámica del encuentro es sí discutir las problemáticas mundiales, sí discutir las problemáticas estudiantiles sobre este tipo de formación, que es una formación compleja, a partir de las experiencias. O sea, ya no solo compartirlo a partir de las teorías o compartirlo a partir de lo que dicen los libros o las teorías, sino a partir de las experiencias concretas de las personas que estamos haciendo ciudadanía global. Qué interesante. Entonces, este congreso sí se lleva a cabo anualmente. Realmente este sí es ya destinado hacia esta ciudad, o bien en algunos momentos también llega a darse en algunas partes diferentes de Estados Unidos. Pues mira, concretamente se da en la Universidad de Notre Dame, pero cada año se cambia la sede, entonces, porque allá curiosamente todas las universidades tienen oficinas de ciudadanía global o espacios donde se estudia la ciudadanía global, y se busca que los estudiantes, o sea, los espacios de ciudadanía global solamente se dedican a que los estudiantes tengan vinculaciones con experiencias de ciudadanía global, como por ejemplo ir a hacer servicio de voluntariado en Tanzania, ir a Ghana a compartir alfabetizar a los niños de Ghana, viajar a Centroamérica a compartir con personas de Honduras la comida. O sea, son experiencias de vida que tienen este perfil que te decía, tours de aprendizaje. Entonces en Estados Unidos se hace de una manera muy intencionada, ¿no? Creo que en México, en ese sentido, cuando hablamos de ciudadanía global, todavía no damos ese paso de conexión, de pensar en ir generando vínculos hacia afuera de México con otros países y con otros movimientos, para que los estudiantes mexicanos tengan estas experiencias de roce que como te decía hace un momento, si no las tenemos en este momento, pues estamos fuera de lo que las problemáticas, el mercado laboral nos exige, en un mundo tan interconectado. Por ejemplo, ese tema de la interconexión es básico, porque imagínense ustedes que estuviéramos en un simposio hablando sobre estos temas, pero en tiempo real estábamos mandando imágenes y conceptos a las tabletas de los participantes del espacio físico y de participantes que estaban conectados en otras ciudades del mundo. O sea, en tiempo real se estaban compartiendo presentaciones, se estaban compartiendo videos o se estaban compartiendo experiencias. Se hacían hashtags, o los estudiantes o las personas que asistían vía virtual o vía física al encuentro mandaban vía Instagram sus fotos, y mediante esas fotos contaban historias. Entonces es un perfil mucho más integrador. La palabra sería mucho más interconectado, porque por ejemplo en desarrollo humano, tú lo sabes muy bien, hablamos de que los seres humanos estamos interconectados, hablamos de que tenemos relaciones interpersonales multiniveles, nuestras dimensiones humanas, que somos seres biopsicosociales, espirituales, y que la relación conmigo, con el otro y con el entorno es importante. Sí. Pues todo eso, imagínate que pasa no nada más en el desarrollo humano, no nada más en la psicología,
no nada más en el derecho, no nada más en el trabajo social, sino en todos y cada uno de los campos de la vida humana. Claro. O sea, no hay experiencia humana, no hay conocimiento humano que no se dé en esa dimensión. Por eso te decía que era multidimensional. Claro, más que nada ser una persona integral, ¿no? Cubrir con todos estos aspectos para que justamente puedan pues avanzar, continuar en la vida que estamos teniendo, ¿no? Y que bueno, pues es bien difícil a veces porque no se llevan a cabo, ¿no? Algunos ciertos factores no son tan espirituales o bueno, pues no cubren ciertas expectativas y bueno, pues ahí es donde empieza a fracturarse la vida de cada ser humano. Claro. ¿No? Pero bueno, vamos a ver qué dice nuestro público, las personas que nos están acompañando aquí en el programa de Derecho y Humanidad. Y bueno, pues tenemos saludos, tenemos ahí algunos comentarios, entonces, ¿qué te parece si los vamos pues revisando? Claro que sí. A ver, ¿quieres iniciar? Sí, claro. Sandro Gómez, saludos cordiales. Doctor Marco Antonio, muy buen tema. Atentamente, bueno, pues Sandro, excelente nivel de la invitada de hoy. Saludos, muchas gracias. Sí, muy bien. Mi querido amigo, pues muchas gracias por estas palabras. Teníamos por ahí algunos otros en Facebook y bueno, si los invitamos a que sigan mandando sus preguntas, sus comentarios. En todo caso, aquí seguiremos esperándolos y desde luego estaremos respondiendo cada pregunta y cada comentario inmediatamente. Así es. Y bueno, pues te decía entonces, el simposio transcurrió en este sentido. Se presentaron experiencias de expertos mundiales sobre problemáticas comunes. En mi caso me tocó compartir lo que es la hospitalidad radical, en el sentido de lo que hacemos en Casa de los Amigos, construyendo comunidad en un espacio común, en donde convivimos migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, activistas de derechos humanos, estudiantes de servicio social, estudiantes visitantes, es decir, personas que tienen distintas roles, funciones en la vida, que tienen distintas necesidades, que tienen distintas experiencias y distintas situaciones, pero que en un espacio común, desde esta perspectiva de la hospitalidad, podemos todos tener algo en común. ¿Qué es lo común que tenemos? Que somos seres humanos, ¿no? Y que desde esta experiencia de ser seres humanos tenemos la posibilidad de convivir y coexistir. Y es básicamente lo que yo compartí, ¿no? Cómo hacíamos estas experiencias y luego cómo generábamos que las personas en distintas situaciones pues pudieran continuar con sus situaciones de vida, ¿no? La hospitalidad radical pues respondía a esas necesidades. Claro. ¿Hubo en algún momento algún testimonio en cuanto a en este congreso que algún ponente o algún estudiante quiso platicar, quiso comentar? Pues hubieron infinidad de testimonios, porque te decía que básicamente esto se hablaba a partir desde las experiencias de vida, ¿no? Que serían igual a los testimonios. Por ejemplo, los estudiantes hablaban sobre el beneficio de poder ir y participar en experiencias educativas de verano, ¿no? En poder ir por ejemplo, a Chihuahua o a Sonora y poder ver con sus propios ojos, con sus propios sentidos, percibir el muro y la situación de lo que implicaría tener que pasar del otro lado si fueras migrante. Entonces, son estas experiencias de servicio las que decimos que pues tienen un valor importante. Entonces sí, en todo el quinto encuentro en Notre Dame, pues sí se dio esta interacción. Aunque, bueno, no todo fue el simposio. En cuanto a lo académico, fíjate que las experiencias más bonitas, más humanas, se dieron en la convivencia común. Cuando fuimos por grupos a visitar la ciudad de Filadelfia y a poder saber un poquito más de la historia de esta nación pues importante, los Estados Unidos de Norteamérica, y entonces ciudadanos de diversos países, estudiantes de distintas situaciones, estábamos compartiendo una experiencia común de ir y visitar esta ciudad y tener desde nuestros propios referentes
varias interacciones, ¿no? Varias interacciones, como por ejemplo, imagínate en un mismo espacio, en la ciudad de Filadelfia, viendo lo que eran los vestigios de la casa de George Washington, y cómo George Washington, el padre de la patria y uno de los padres fundadores de Estados Unidos, sí, que firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos desde 1776, que comandó el primer ejército libertador de América, o la mal llamada América, tenía esclavos a su servicio, más de 400 esclavos, y él hablaba de la abolición de la esclavitud, pero tenía más de 400 esclavos a su servicio, y que solamente pudieron ser libres cuando él murió, porque se extinguió la figura de la esclavitud mediante la cual pues estaban siendo parte de su servicio y de su mayordomía. Claro. Entonces, este tipo de experiencias, cuando estábamos personas de distintos países escuchándolas y viviéndolas, pues nos daba un sentido distinto de cómo interpretar la realidad, ¿sabes? Claro. Porque no era el mismo dolor o la misma indignación que sentíamos alguien como es mi caso, mexicano, que vengo de la experiencia de saber del muro, de Donald Trump, del activismo de derechos humanos hacia los migrantes y refugiados, con esta carga histórica de darme cuenta que perdimos la mitad del territorio en México, sí, en 1847, a alguien nacido en Estados Unidos, de origen afro, y que prácticamente descubre que la esclavitud y el racismo es algo que históricamente doloroso, pero que se quiso ocultar. O alguien de África, ¿no? Que viene de África, que África, digamos, era nuestro continente madre, en donde en el pasado llegaban los barcos y sin más ni más llegaban a secuestrar a la gente, se la robaban, la subían a los barcos y entonces eran trasladados a otros continentes y vendidos como esclavos, ¿no? Sí. Familias enteras fueron separadas y nunca más se volvieron a ver. Sí, y entonces, un capítulo como el que te estoy platicando, pues se vuelve una experiencia experimentada desde diversos dolores, indignaciones o referentes, pero al final de cuentas tratábamos de encontrar el referente común, ¿no? Y todavía se ponía un poquito peor cuando descubrimos que, por ejemplo, George Washington usaba dientes postizos. Tú ves los dólares y los dólares, digamos, ves así George Washington, ¿no? Como aprieta la boca. Sí. Pues apretaba la boca porque la dentadura se le salía, era una dentadura especial. Y estos dientes de su dentadura eran de esclavos. Él seleccionaba a los esclavos con los dientes más sanos o la pieza que le faltaba, y así fue haciéndose una dentadura que fue la que usó ya prácticamente el resto de su vida. Qué interesante, cosa que bueno, en algunas ocasiones no investigamos profundamente, ¿no? Sobre quién era el presidente George Washington, o qué fue lo que sucedió con los esclavos. Él estaba en contra y, final de cuentas, pues tenía todo un ejército de esclavos, sí, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente cada quien tenía un testimonio, pero acorde al país, ¿no? De donde iba representando. Y bueno, pues los estadounidenses pues era justamente el presidente George Washington. México pues también tenemos una larga historia y también muy interesante, de que bueno, pues gran parte del territorio del norte, bueno, pues ya no pertenecía a nosotros, ¿no? Y bueno, pues así sucesivamente, ¿no? También en China también tienen su historia, también cómo han sufrido, cómo han tenido esta parte de peleas, de discusión, de lucha por ser un país, bueno, todavía socialista, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues bueno, estamos hablando de cosas de la historia, sí, de cosas que están pasando ahorita, y como te das cuenta, desde esta perspectiva de la ciudadanía global, de la educación en ciudadanía global, pues todo está interconectado, el pasado, el presente y el futuro. O sea, no podemos hablar de segmentaciones lineales, sino que nuestra realidad es prácticamente interconectada. Por eso te decía que para mí fue revelador y pues reafirmaba que lo que hemos visto en psicología, ¿no? Y con el desarrollo humano, así es, las relaciones humanas intrapersonales, interpersonales y extrapersonales, pues metapersonales, pues van más allá de un espacio de nuestras localidades.
eso pasa en todas las carreras y en toda la formación. Así que pues tenemos grandes desafíos en la educación en México, y estoy seguro que pues en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología pues todas estas cosas estamos trabajando duro para incorporarlas en los planes de estudio, incorporarlas en las experiencias que damos a los estudiantes, y poder también pues pensar en una educación de innovación para este siglo XXI, que ya está cambiando toda la realidad prácticamente, ¿no? Sí, ya hay muchos cambios. De hecho, siglo pasado todavía era una formación como muy estructurada, muy cerrada, ¿no? Hoy en día ya está muy abierta, porque bueno, ya están las redes sociales, ya ahí está el internet, en donde justamente podemos ya investigar y conocer más allá, ¿no? Antes era como un poquito más, pues más centrado a nada más al conocimiento de ir a la biblioteca, investigamos ciertos libros que podamos tener y hasta ahí, ¿no? Y ahora los chicos tienen ventanas para poder investigar, para poder descubrir, conocer, ¿no? Porque muchas veces dicen, no es importante la historia. Híjole, claro que sí es importante, porque hay que saber nuestras raíces, hay que conocer qué es lo que sucedió en nuestro país, para posteriormente, bueno, pues saber más adelante qué aportar, ¿no? Claro, fíjense, nada más para que tengas una idea de las temáticas de las conferencias de este quinto encuentro global. Una de las conferencistas expuso el tema de ciencias exactas y ciencias de la vida, y básicamente las conclusiones de los estudios que han estado haciendo en esta universidad, me parece que era en Harvard o en Princeton, una de esas dos. Ella venía de alguna de estas dos, no me acuerdo bien. Pues mencionaba que los seres humanos no somos individuos, somos dividuos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un yo único, no existe eso, que lo que existe son algoritmos. Entonces, pues ahí se las dejo para que vean cómo cambia esto el sentido del ser y de la persona, como conceptos. Decir que eres algoritmo y que prácticamente nuestro funcionamiento de la personalidad es como en una computadora por algoritmos, pues sí cambia mucho la perspectiva de la identidad humana, ¿eh? Sí, claro, por supuesto, porque bueno, antes podríamos todavía pensar que el ser humano pues tenía como nada más el aparato psíquico y se acabó. O un alma, hablar del alma, ¿no? Y del ser. Pero bueno, pues conforme vamos avanzando, pues nos vamos dando cuenta que podemos saber qué es el ser humano, ¿no? Claro. Pues bueno, estamos ahorita ya llegando a nuestra recta final del programa, sí. Pero tenemos otro saludo, yo creo que vale la pena, pues, sí, claro, abordarlo, María. Luis Garza, buen tema, decano, saludos a los dos. Pues muchas gracias, Luis Garza, tus saludos han sido bien recibidos, espero que haya sido un tema interesante, y pues para ir cerrando esta participación que nos toca hacer juntos, ¿cómo te quedas con el tema? ¿Qué te pareció? Pues me quedo con investigar más, con el conocer, porque a veces no sabemos qué va más allá, y pensamos que justamente nada más nos podemos centrar a ciertos temas de la profesión, y que no podemos convivir o podemos seguir adelante. Creemos que nada más es la parte cuadrada, ortodoxa, que ahí nos podemos quedar, ¿no? Entonces creo que es una ventana para conocer, para saber, y para que, bueno, pues justamente podamos aportar también, ¿no? Y bueno, pues después de haber compartido este tema de la ciudadanía global, espero que nuestros radioescuchas, nuestros estudiantes, pues tengan este hambre de conocer más, sí, claro. de entender que la educación que están recibiendo aquí en el IMPO y en el IMES, que es una educación de calidad, tienen que pensarla ya más a nivel global, y no solamente pensar en cosas locales, porque los grandes problemas son globales, ¿no? Repercuten a nivel local, y se tienen que pensar en las soluciones locales a problemas globales. Entonces creo que eso es lo que yo me quedo con nuestro programa del día de hoy, ¿no? Así es, muy interesante y pues muy enriquecedor, y realmente pues invitarlos a todos a que, bueno, pues sigamos investigando, leyendo, porque solamente así podemos conocer. Pues muchas gracias, queridos radioescuchas. Llegamos ya a la hora
final. Lo único que es finito en la vida es Así el tiempo humano, porque ya dan las 5 de la tarde y tenemos que cerrar el programa. Así es. Pero pues ha sido muy interesante, ¿no? Muy Sí, interesante. la verdad que sí, pues fue un tema muy interesante y bueno, pues a seguir investigando y pues la verdad muchísimas gracias, Tony, por invitarme al programa, la verdad que es muy, muy enriquecedor. Qué bueno, pues también gracias a ti, querido Radio Escucha, por estar acompañándonos aquí en Derecho y Humanidad, en donde también tengo la oportunidad de estar compartiendo en esta etapa de Derecho y Humanidad, pues estos micrófonos con María, que por si no lo saben, María es parte de esta ciudadanía global, porque tiene estudios de psicología, derecho, tanatología, y pues está pensando ahora a nivel global las cosas del mundo. Así que pues seguimos aquí, María, mientras quieras venir, ya sabes que aquí vamos a estar juntos. Claro que sí. Y pues gracias a ti por el placer de tu compañía. Acompáñanos en el siguiente programa de Derecho y Humanidad. Tendremos un tema muy interesante, invitados muy importantes y pues recuerda que todos los viernes de 4 a 5 estamos pasando. Preguntas, comentarios, sabes, nuestras redes sociales, por Radio Info en Facebook, en YouTube, tenemos el canal de YouTube o por la página del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Así que pues nos vemos para la siguiente ocasión, ¿verdad? Así es, pues muchas gracias y bueno, pues no se pierdan el siguiente programa, próximo viernes a partir de las 4 de la tarde en punto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.